Hola Edgar, ¿cómo estás Edgar? Gusto en verlos a todos. Saludos. Fuerte abrazo. Saludos Hola, Luz. en vivo. En vivo. Hola. Bueno, Ya buenas estamos en vivo. noches. Estamos en vivo en esta sesión de la escuela sobre agendas urgentes en educación, en esta segunda parte de la jornada de hoy sobre el tema ecológico. Tenemos a Andrés Lund. Hace un rato tuvimos a Daniel Tanuro haciendo una charla sobre la agenda ecosocialista, los planteamientos centrales sobre la ecología y el socialismo, y ahora tendremos para el cierre de esta escuela y de la jornada de hoy en materia de exposiciones a Andrés Lund. Andrés es militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores, sección mexicana de la parte internacional. Estudió la carrera de filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Por años ha sido profesor y sindicalista en el Colegio de Bachilleres y en el Sindicato de Trabajadores CB, no sé qué traducirlo el final de CB. Actualmente es profesor en la materia de filosofía en una preparatoria de la UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México, y es miembro de la Universidad Campesina Indígena en Red. Bienvenido, querido Andrés. Tienes 40 minutos, 45 minutos para tu exposición y luego tres compañeras, te harán cada uno una pregunta para complementar el trabajo. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Muy buenas tardes a todas y todos. Estoy muy contento de estar con ustedes para hablarles de uno de los temas que me apasiona, que me parece que tiene que ser un tema de la educación, tiene que estar ahí en la educación, tenemos que tratarlo, ¿no? Que es la cuestión de, ¿cómo llamarle? Colapso ecológico, ¿no? Creo que la palabra crisis incluso nos está quedando chica para describir esto que está ocurriendo. Tengo una presentación para guiarme y tratar de irme un poco más rápido. Es un poco mi apuntador, ¿no? Que me va a servir para guiarme. Entonces, colapso ecológico, digo yo, que tiene como fuente, como causa fundamental, Andrés, el capitalismo. Sí, Andrés, disculpa, sí, si quieres Luis. la colocas en presentación para que se ponga más grande la diapositiva y puedan verla mejor. Abajo hay una función. Ajá. Sí, pero así también es. Acuérdate que es mi apuntador para que yo la Bueno, vea, está bien, porque está si bien. la pongo grande ya no la veo, Ok. ¿no? Gracias. Y de todos modos es mi apuntador, ¿no? Ya, si alguien quisiera verla, pues se la mandamos y todo, no hay problema. Entonces, sí, plantear la cuestión de qué menos pasa, ¿no? Nosotros pensamos que la educación tiene que partir de ese gran tema, ¿no? Y qué menos pasa, pues un colapso ecológico, ¿no? O sea, la posibilidad de que incluso, es en serio, la especie humana desaparezca a corto plazo con la gran biodiversidad. La gran biodiversidad ahorita mismo está en una extinción masiva de la vida, ¿no? Eh, y no solo eso, sino entender la causa, ¿no? Trazar en la educación mapas cognitivos que nos permitan entender, leer la realidad, como decía Freire, ¿no? Él insistía, no solo hay que alfabetizar, hay que leer críticamente la realidad y para eso hay que entender qué es el capitalismo que nos permite leerla críticamente, pero también aunar el lenguaje de crítica, dice Giraud, y la pedagogía crítica, con el pensamiento de la esperanza. Yo digo, yo prefiero en vez de la esperanza, la utopía, la crítica y la utopía, la alternativa ecosocialista. No quedarse solo con la crítica, también plantear que hay una alternativa que tiene que ser construida, que depende de la acción
conjunta de los seres humanos, ¿no? Y entonces quiero ubicar este colapso ecológico dentro de lo que muchos ya llamamos una crisis civilizatoria del capitalismo, que tiene muchas manifestaciones. Hay quien habla de una crisis histórica, una crisis global, los límites del capitalismo. En todo caso, podemos señalar estas crisis recurrentes encadenadas que se repiten y que definen tendencias graves, devastadoras, caóticas del sistema, ¿no? Estas cada vez más recurrentes entrelazamiento entre crisis financieras, productivas, ambientales, alimentarias, migratorias, políticas de derechos humanos, sanitarias, que es lo que todavía estamos atravesando, interimperialistas, ¿no? En ellas estamos viendo que la barbarie es lo que el capitalismo está expresando, ¿no? Y de todas esas crisis que de por sí son graves, creo yo que la más inquietante es la llamada crisis ecológica, ¿no? Colapso ecológico, creo que habría que llamarle. Pero a mí me gusta examinar la crisis ecológica, el colapso ecológico, desde varias dimensiones, ¿no? Luego subrayamos mucho la cuestión del cambio climático, pero en realidad esta crisis tiene varias dimensiones. Yo destacaría tres. Una, la crisis ecológica como creciente contaminación o intoxicación del medio ambiente humano, provocado muy claramente por los desechos de la producción capitalista. Y esta contaminación o intoxicación medioambiental a su vez se manifiesta como contaminación del aire, ¿no? Algo que ya desde hace años sabemos, así emerge la primer conciencia ecologista como una crisis de intoxicación que afecta a la salud humana, y entonces nace la conciencia ecologista. Pues nada, esta contaminación del aire sigue, por supuesto, según la Organización Mundial de la Salud, 7 millones de muertes anualmente, y principalmente en los países del sur global, ¿no? Para el 19 habían calculado que iban a morir 8.8 millones asociados a enfermedades vasculares, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares, ¿no? Al principio, entonces, nos preocupaba esta intoxicación por las consecuencias a la salud. Después nos dimos cuenta que también afectaba, por supuesto, a los ecosistemas y al planeta entero, ¿no? Nos dimos cuenta que esa contaminación producía un efecto invernadero que estaba calentando al planeta, alterando todos los equilibrios geológicos, cambiando el clima del planeta, provocando un cambio geológico y el caos climático que actualmente vivimos, ¿no? Ya hay quien está asociando esta enfermedad COVID-19 con la contaminación del aire, por supuesto, una enfermedad que afecta a las vías respiratorias con los daños que causa la contaminación en las propias vías respiratorias, ¿no? Y hay estudios que se están avanzando sobre eso, ¿no? Pero no es la única contaminación, intoxicación preocupante, ¿no? También está la contaminación del agua, esta contaminación también provocada por estos desechos del mismo capitalismo. Bueno, ha cambiado la calidad del agua y esta intoxicación que contamina mantos acuíferos, ríos, lagos, mares, océanos, bueno, de hecho los mata, ¿no? Está provocando la muerte de ecosistemas y crisis hídricas que ya se están apuntando, ¿no? Sabemos que este mal llamado planeta Tierra, porque es fundamentalmente agua, aunque la mayoría, 97% salada, 3% es consumible, y ese 3% lo estamos contaminando de manera acelerada por la industria capitalista. Ya hay lo que se llama estrés hídrico, insuficiencia de agua potable, que afecta a la cuarta parte de la población, y una crisis hídrica que ya afecta a más de 884 millones de personas, y se anuncia para el 25
la afectación para 1.900 millones de personas que van a vivir en crisis o regiones con una escasez absoluta de agua. Y evidentemente crecimiento del estrés hídrico, ¿no? También está la preocupante contaminación de tierras o suelos provocado por urbanizaciones, industrialización, agroindustria, basura, productos químicos que también afectan la seguridad alimentaria, contaminan la tierra, seguimos produciendo en la tierra, pero esa tierra nos da productos contaminados que nos afectan la salud. Se anotan estos riesgos para la salud que tiene esta contaminación de la tierra, ¿no? Y también se señalan los elementos que lo contaminan y evidentemente las fuentes, las causas, la industria, la minería, la generación de desechos de aguas residuales, actividades militares, agrícolas, ganaderas, etcétera, ¿no? Esa es una dimensión importante. Ya de entrada, ya solo por esa, debiéramos preocuparnos. Pero hay otra dimensión que, ¿cómo llamarle cuando ya nos preocupamos que esto está afectando a los ecosistemas? Pues ecocidio, ¿no? Una crisis ecológica que se manifiesta como un ecocidio global y acelerado. Ecocidio entendido como literal asesinato de ecosistemas, de naturaleza, de materia y energía necesaria para la vida del planeta. Ecocidio provocado por la propia lógica del capital, productivismo, consumismo, dirigido a incrementar las ganancias de una pequeña élite, sobreexplotando el trabajo humano y sobreexplotando también los recursos naturales, agotándolos, contaminándolos de modo que no se regenera la propia naturaleza. Este ecocidio es ya manifiesto, ¿no? Se está acabando la materia inorgánica, por ejemplo, ¿no? ¿Quién iba a pensar eso? Los metales, hay escasez de metales, ¿no? La orgánica, vemos, se avisora ya en el futuro el fin del petróleo, ¿no? Por ejemplo, por supuesto, la materia viva, ecosistemas, la biodiversidad, que ya está viviendo lo que algunos científicos han determinado la sexta extinción masiva de la vida, ¿no? Y también de la propia vida humana, ¿no? Hay datos sobre esto. Si uno se pone a investigar un poquito, vamos viendo cómo está acelerado productivismo está provocando una de las causas, una crisis, pero una crisis de escasez, ¿no? Donde de pronto los metales son escasos. Esto explica, por cierto, esta escasez de metales, explica esta extensión de las mineras por todo el mundo y los métodos extractivos ecocidas y contaminantes, ¿no? La minería a tajo abierta que ya conocemos, ¿no? Pero lo mismo es la cuestión del fin del petróleo. Ya su pico lo han determinado que se alcanzó en el 2005 y en ese sentido los campos de petróleo convencional se están vaciando. De ahí la búsqueda desesperada también de estas corporaciones extractivistas de petróleo de buscar fuentes no convencionales, ¿no? Y que tienen menos potencia energética y por supuesto más riesgo de contaminación, ¿no? Como lo estamos viendo. También está la aceleradísima destrucción de bosques y selvas, ¿no? Ahí están los datos. Todos vimos preocupados estos incendios de la Amazonia, por ejemplo, ¿no? Pero es Australia, pero es también California, pero son estos incendios recurrentes y esta devastación, por cierto, provocada por monocultivos y por las granjas de animales, ¿no? Estamos arrasando con toda esta materia orgánica viva, ¿no? Bosques y selvas, los pulmones del planeta, ¿no? Nuestro sustento. Y por cierto, en esa destrucción acelerada, estamos también afectando comunidades de animales y también nos estamos exponiendo a estos animales salvajes sin la mediación ecológica de los bosques que nos da protección de sus virus. De modo que se están dando estas enfermedades zoonóticas donde virus de animales saltan a los animales humanos, ¿no? También estamos viendo la destrucción de los océanos, de ríos y océanos, ¿no?
Cabe recordar que los océanos desempeñan un papel esencial en la vida de este planeta porque son los verdaderos pulmones del planeta. Pues nada, los estamos contaminando aceleradamente. Ya es muy conocido el caso de los plásticos y microplásticos, ¿no? Estamos acidificando los propios océanos, estamos acabando con la vida, con esta pesca excesiva que se tiene, el ruido subacuático, meter especies exóticas invasoras, el propio calentamiento global que hace que la temperatura de los océanos, de los mares en el planeta estén subiendo, afectando la vida y afectando la calidad de los propios océanos, ¿no? Como les decía, ya hay estudios que han determinado que estamos en la sexta extinción masiva de la vida, ¿no? Por cierto, un ecólogo, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM, Gerardo Ceballos, encabezó una investigación sobre esto con un equipo de multidisciplinario de varios países para determinar justamente que esto ya está en curso, la sexta extinción masiva de la vida, ¿no? Yo le leía una entrevista donde él de pronto dice, como si nada, debiera ser el titular era una pequeña revista de la UNAM, donde dice, habrá un gran colapso de la civilización en el año 2050 debido a la extinción masiva de la vida y a otros problemas como el cambio climático, ¿no? Así están sonando las alarmas, ¿no? Estos avisos de incendio, estas alarmas que hay que hacer sonar, ¿no? Por otro lado, habría que señalar que también el capitalismo, pues evidentemente Engels lo definía como asesino serial, ¿no? Y es un asesino serial. También habría que ver el papel que tiene los productos tóxicos, las mercancías tóxicas que produce el capitalismo, por ejemplo, las del sistema alimentario capitalista, ¿no? Cuyas bases son azúcar refinada, harina refinada, carne y químicos, pues una perfecta fórmula para provocar, esas correlaciones han sido establecidas claramente, con las principales enfermedades por las que se muere tempranamente el propio ser humano. Hay un investigador, Thomas Pogge, que él calcula, estudia la pobreza, pero en relación a la muerte que provoca la propia pobreza, ¿no? Tiene ya varios estudios, de 1990 al 2005, él calculó 300 millones de muertos por pobreza, 5 veces los muertos que hubo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, la guerra mundial contra los pobres, contra la clase trabajadora, por supuesto que sigue invisibilizada y naturalizada con una crisis sanitaria permanente, ¿no? Ahora estamos alarmados por esta crisis sanitaria, pero verla, pensarla, nos debe de llevar a concluir que esa crisis sanitaria lleva años desde que cambia el propio sistema alimentario y lleva provocando y bueno, está por otro lado la propia violencia institucional del capitalismo que está provocando este genocidio, ¿no? El capitalismo como asesino serial, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que el capital produce una sociedad que destruye y desequilibra la naturaleza y abre entonces estas tendencias a la crisis de escasez, ¿no? Hacia allá vamos, ¿no? Hacia la propia muerte, ¿no? Y si faltara poco en este panorama, de pronto está el inmenso problema del cambio climático, entendido como una nueva era geológica, ¿no? Algunos científicos de la naturaleza ya lo quisieron nombrar como antropoceno, la era del hombre, pero más bien señalando que esto había sido causado por el propio ser humano, ¿no? Los científicos sociales los han corregido, siendo no es el ser humano, es el capitalismo, es un sistema tal, enajenado fuera del control humano, que tiene una potencia tal que
que ha desequilibrado el clima del planeta y ha impuesto una tendencia a su calentamiento global, ¿no? Por esta sed de ganancias por las cuales funciona de manera automática el capitalismo. Esa es la visión de Marx, por cierto, ¿no? Por eso enajenado y enajenante, ¿no? Entonces, tenemos este fenómeno, este paso del Holoceno, donde la humanidad se desarrolló, su historia, al Capitaloceno, que es irreversible, ¿no? Una tendencia al calentamiento global que ya está teniendo manifiestas expresiones, ¿no? Estos incendios recurrentes y extensos, ¿no? Y cada vez peores, ¿no? Los de este año fueron peores a los del otro año y los del próximo año serán peores a los de toda la historia, ¿no? Estos fenómenos climáticos cada vez más potentes, la reducción de la producción alimentaria, el deshielo, incremento del nivel del mar, todo esto que además se retroalimenta y se acelera, ¿no? Entonces, ya hay quien calcula, ¿no? Las posibilidades de aumentar la temperatura a tal punto que desaparezca la vida. Hay quien habla de 6 grados, ¿no? A los 6 grados centígrados ya no hay nada, ya aburrido los 6 grados. A ver, los 5 grados hay algunos que están muriendo, ¿no? El asunto está entre los 3 y 4 grados y eso, incluso el panel intergubernamental en un informe previo a esta COP26 nos decía de seguir igual las cosas, arriba de 3 grados centígrados vamos a estar al final de este siglo, ¿no? Y todo esto indeterminado porque se retroalimenta y puede acelerarse, ¿no? Entonces, de no estabilizar, y esa es la cuestión, cómo estabilizar el cambio climático, pues vamos hacia un desastre, ¿no? La propia ONU este año, bueno, entonces, en el 20, daba cifras sobre esto, ¿no? Nos decía en el 19 que estamos a 1,1 grados centígrados de incremento en relación a la época preindustrial. En realidad, en la COP26 actualizaron los datos y estamos a 1,2 grados centígrados por encima, ¿no? Se dice el calor ha alcanzado del océano un nivel récord, ¿no? Los 5 años más cálidos de toda la época, ¿no? Jamás registrada, ¿no? El humo de los y contaminación de los devastadores incendios de Australia se propagaron por todo el mundo. ¿Y qué pasó con los de la Amazonia también, no? Los récords de temperatura en la Antártida, ¿no? Y podemos cruzarlo con datos más recientes, las oleadas de calor en Canadá, en Estados Unidos, en Europa, ¿no? De pronto teníamos países que por el norte tenían incendios en sus bosques y por las costas tenían inundaciones, ¿no? Todo esto es lo que está provocando actualmente un cambio climático de 1,2 grados centígrados, ¿no? Pensemos, aunque es muy difícil de calcular eso, ¿qué ocurrirá con 1,5? 1,5 decían los científicos, con 1,5 podemos estabilizarnos, ya queda muy afectado el planeta, pero podemos estabilizarlo. Bueno, ¿qué tal 1,8? Porque el 1,5 parece que lo alcanzamos en el 2030, ¿no? El 2.1, 2.4, 2.7 son las cifras que el panel intergubernamental, que algunas investigaciones están diciendo, el 1.8 nos va bien, dicen algunos, estamos arriba del 1.5, ¿no? O sea, realmente estamos en una situación muy complicada para la humanidad, ¿no? Ahí están los datos del 19, pero también pueden ser del 20, ¿no? La ONU fue notificada de este proceso por científicos, por fin científicos que reivindican el espíritu crítico y no subordinados a la tecnociencia, notifican este peligro a la ONU. La ONU ha promovido 26 conferencias de las partes para ver esto del cambio climático. Bueno, 26 fracasos, ¿no? Y como dice Tanuro, fracasos
porque estas cumbres se dan dentro de los límites del sistema capitalista y su régimen político que está subordinado a la dictadura del capital. Un capital adicto a los combustibles fósiles, ¿no? Entonces tenemos esta situación, ¿no? Incendios, ciclones tropicales, inundaciones, sequías, olas de calor, afectación en la agricultura, y esto tiende a ponerse más grave, ¿no? A volver el planeta invivible. ¿Dónde encontrar la causa? Bueno, en el capitalismo, pero podemos profundizar más en este concepto que Marx Te voy a decir recupera algo de que la me diga química, cómo se llama ese estudio, lo vas a ir a pedir. que recupera de sus estudios del agotamiento de la Tierra, el metabolismo, ¿no? El metabolismo, sociedad-naturaleza, ¿no? Marx sabe que el ser humano es un ser natural, es un ser vivo, es un animal que para subsistir tiene que relacionarse y metabolizar con la naturaleza, tomar y devolver. Aunque somos naturaleza, es una naturaleza dentro de la naturaleza como otros animales que establece metabolismos con ella, ¿no? Se apropia de materia y energía, produce bienes, transforma las condiciones naturales, hace circular los bienes y excreta desechos y contaminación. Esto es el metabolismo. Y dice Marx, el capitalismo fractura, rompe ese metabolismo con su lógica productivista, ecocida, y con su lógica consumista que intoxica al medio ambiente y que ha provocado este desequilibrio climático, ¿no? Hay estudios importantes sobre cómo recupera la centralidad del concepto de metabolismo en el pensamiento de Marx. Por ejemplo, Bellamy Foster creo que hace una muy buena demostración cómo este concepto de metabolismo se coloca de pronto en el centro de su crítica a la economía política, ¿no? Y entonces, de alguna manera, se vuelve un antecedente para la crítica ecológica al capitalismo que hoy muchos ecosocialistas reivindicamos, ¿no? Ahí hay unas citas de Marx justamente hablando de esto, de cómo el trabajo es un proceso entre el ser humano y la naturaleza, es la mediación, el trabajo que produce productos útiles y que toma y devuelve de la naturaleza, ¿no? Condición general del metabolismo del hombre y la naturaleza. Sin embargo, el capitalismo provoca esta fractura metabólica, ¿no? Y en ese sentido, creemos que la crítica económica al capitalismo que está haciendo Marx nos da una orientación importante para entender la causa última de esta crisis, esta fractura o brecha ecológica en este intercambio metabólico, ¿no? De ahí la solución, lo que hay que hacer es restaurar un metabolismo que por un lado permita que la naturaleza se regenere y por otro lado permita una vida digna para los seres humanos. Esto es lo que lo va a plantear el propio Marx. Por ahí tengo la cita de Marx, que a mí me encanta, por cierto, ¿no? Y Marx y Engels, por cierto, trabajan mucho esto de las fracturas metabólicas, ¿no? Esta crítica que sobre todo Engels también va a desarrollar de la división entre la ciudad y el campo, ¿no? La ciudad saquea los recursos naturales del campo e impide la regeneración del propio campo, pero al mismo tiempo está contaminando las ciudades, ¿no? Todos los desechos, las excreciones necesarias del metabolismo se vuelven intoxicaciones del medio ambiente y no procesos de recirculación para la regeneración de la propia naturaleza, ¿no? Habría que decir también que no solo el capitalismo como tal es una de las fuentes de esta crisis, este colapso ecológico, ¿no? También hay un imperialismo económico y ecológico, ¿no? Es esto ya para hablar de nosotros, de América Latina, ¿no? De hecho, nosotros fuimos integrados al sistema capitalista bajo la forma del extractivismo, ¿no? El extractivismo ha sido parte de nuestra historia
y ha determinado la inserción de estos territorios, de estos pueblos, en la naciente división capitalista internacional, como pueblos, como territorios colonizados, sometidos al imperialismo, justamente para esta extracción, sustracción de riquezas y trasladarlas a esos países imperialistas, ¿no? Una situación que se prolonga, como lo ha desarrollado David Harvey en este texto del nuevo imperialismo, donde plantea este eje de acumulación por desposesión como algo recurrente y actual en la fase actual del capitalismo, ¿no? Desde esta perspectiva ecosocialista, podemos entender entonces la cuestión ecológica que nosotros vivimos, ¿no? Mirar críticamente al extractivismo es criticar mecanismos económicos de colonización, dependencia y neocolonización. Es también criticar cómo se nos impuso un imperialismo androcéntrico occidental que ve a la naturaleza como objeto de dominio y de lucro. Pero el asunto es que es una mirada androcéntrica, eurocéntrica, porque nosotros, los latinoamericanos, las mujeres, también somos naturaleza y somos objetos de dominio, ¿no? Y por supuesto una crítica a los efectos que ha tenido esta forma de sujeción al capital imperialista, la destrucción de comunidades, de forma de vida, migraciones y también políticas, ¿no? Autoritarismos, violencia, corrupción. Y por supuesto los impactos ecológicos. Resulta que gran parte de los daños ecológicos son sufridos en nuestros países, ¿no? Para remitirnos al cambio climático, el G20 produce el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Hay 10 empresas, entre ellas 5 imperialistas, que son de las principales emisoras de gases de efecto invernadero, por supuesto extractivistas, ¿no? Pero también este extractivismo y esta crisis ecológica está señalando los límites del propio capitalismo, ¿no? No es posible un ilimitado crecimiento o desarrollo del capitalismo en una biosfera limitada, ¿no? Por cierto, también esto puede poner en cuestión muchos de los proyectos del progresismo que finalmente están sustentados en proyectos extractivistas. Ahora, tratando de reafirmar el papel del Estado en la renta de ese extractivismo para una redistribución de la riqueza, pero sin cuestionar de fondo los efectos ecosociales de esto que estamos viviendo, ¿no? Y esto que estamos viviendo también es el surgimiento de nuevas luchas ecosociales donde están emergiendo nuevos sujetos potencialmente anticapitalistas, ¿no? De pronto los campesinos, los pueblos originarios, son ahorita los que están en la primera línea de la defensa de la naturaleza, de los recursos naturales. Y además lo están viendo como parte de su vida, como la extensión de sí mismos, de su cultura, ¿no? Las mujeres, por supuesto, muchos jóvenes a los cuales están despertando, que les están quitando el futuro, ¿no? Y por supuesto, grupos ecologistas, ¿no? Habría que volver sobre esta idea del imperialismo ecológico. Por cierto, un compañero venezolano, Vega Renán, ha desarrollado mucho esto. De hecho, él define el imperialismo ecológico como la destrucción acelerada de ecosistemas en los países dominados que genera geografías desiguales en el consumo y la contaminación, ¿sí? Y en esta geografía desigual del consumo, bueno, podemos poner muchísimos ejemplos, ¿no? Habitantes del norte global, bueno, pues van a consumir el doble, dice él, a lo mejor el triple, 9 veces más, dependiendo qué producto, que los habitantes del sur global, ¿no? Otro elemento es justamente la acentuación del saqueo de materias primas y recursos naturales, porque eso no ha pasado, ¿no? O sea, de pronto descubrimos, incluso los progresismos lo desnudan, ¿no?
¿qué somos nosotros? Economías primarias tradicionales extractivistas, ¿no? Y ahí están queriendo fundar todo un proyecto de desarrollismo, este tipo de gobiernos, ¿no? Que finalmente están convalidando el saqueo de enormes riquezas de nuestros países a otros países, ¿no? La biopiratería, el traslado de desechos tóxicos a nuestros países, el intercambio ecológico desigual que sigue existiendo y la deuda ecológica, ¿no? La deuda que estos países tienen con nosotros por todo lo que nos han saqueado, que además continúa y se manifiesta muy claramente en la huella ecológica, ¿no? Podríamos de hecho unir el problema de la deuda ecológica con el problema de la huella ecológica, ¿no? Mientras una reducida élite despilfarre la riqueza natural, hay una gran mayoría de la población, los condenados de la tierra, que no solo padecen miseria material, pobreza, escasez de recursos básicos para vivir, sino miseria ecológica, ¿no? Injusticia ecológica, carencia de agua, tierra, aire limpio, nutrientes, etcétera, ¿no? Y en ese sentido, creemos que un marxismo alimentado con esta perspectiva ecológica es central para comprender, para darnos un mapa cognitivo de lo que está pasando actualmente, ¿no? Evidentemente, en la propia mercancía, como ya lo señalaba Marx, está esta contradicción, ¿no? El valor de uso chocando con el valor de cambio para el lucro, ¿no? Esta tendencia a eclipsar el valor de uso por mercancías cargadas de plusvalía que requieren convertirse en dinero, en ganancia, y parte de la ganancia, por cierto, para reinvertirse y hacer una reproducción cada vez más ampliada del capital, ¿no? Yo digo que ya incluso hay mercancías que no solo carecen de valor de uso, que no satisfacen necesidades naturales, ¿no? Eso ya es hasta lo de menos, ¿no? Lo más grave es que hay mercancías tóxicas que dañan nuestro organismo, que dañan el organismo externo, que es nuestro organismo externo, que es la propia naturaleza, ¿no? Entonces, recuperar este concepto, recuperar la valoración del metabolismo social, porque ese es justamente por donde debemos entrar a las soluciones, ¿no? Entender que el capital es un sujeto automático, así lo llega a definir Marx, ¿no? Un sistema enajenado y enajenante que ha escapado del control de los seres humanos, funciona por sí mismo y voltea la realidad. Por eso Marx siempre plantea la revolución como invertir. El mundo está volteado, el mundo está de cabeza. Hay que ponerlo sobre sus pies. Que la sociedad de trabajadores libres, democráticamente, controlen el aparato productivo, controlen la política, controlen la cultura, controlen la educación, ¿no? Entonces, todos estos elementos son importantes, ¿no? Y son importantes, es importante subrayar esto, ¿no? Desde otra perspectiva, desde la ecología como sistema, se habla ya de 9 fronteras o límites planetarios como fracturas metabólicas, ¿no? Para subrayar la crisis en la que estamos viviendo, ¿no? Ahí están las fronteras que se están rebasando. Todas estas fronteras se están rebasando, lo que vuelve mucho más complejo justamente este asunto del colapso ecológico. ¿Cuál es la solución? Y Marx lo dice, esta es la cita hermosa que a mí me gusta de Marx, en el tomo 3 del Capital, él habla de gobernar el metabolismo social. Él dice así: la libertad en esta esfera, el reino de la necesidad natural, ¿sí? La necesidad de una relación con la naturaleza, de trabajar para subsistir, la libertad en esta esfera solo puede consistir en esto, en que el hombre socializado, los productores asociados, gobiernen el metabolismo humano con la naturaleza de un modo racional, poniéndolo bajo su propio control colectivo, en vez de estar dominados por él como por una fuerza ciega, realizándolo con el menor gasto de energía y en las condiciones más dignas y apropiadas
para su humana naturaleza, ¿sí? Ahí vemos cómo Marx empieza a anudar una racionalidad ambiental, ¿sí? Romper con la racionalidad instrumental capitalista, ¿no? Maximizar beneficios, minimizar costos. No, Marx está hablando de otra racionalidad ambiental, menor gasto de energía. Sí, le falta, la racionalidad ambiental puede ser más amplia y más sofisticada, ¿no? Pero ahí está un principio con una racionalidad democrática, que luego, por cierto, a los ecologistas que hablan de racionalidad ambiental, se les olvida subrayar el control colectivo de los trabajadores asociados. Y una racionalidad axiológica, ¿no? Valorativa, condiciones dignas, ¿no? Para los seres humanos, que se le contrapone a esa racionalidad enajenada y enajenante del capital. Ahí está todo un programa para repensar una economía hacia el ecosocialismo, ¿no? Ya no una economía expansiva, destructiva y desequilibrante. Pensar una economía de estado estacionario, no enajenada, sino gestionada y regulada democráticamente y ajustada a la estabilidad de la tierra, ¿no? Ecosocialismo, ¿no? La cuestión ecológica y la cuestión social, justicia ecológica, justicia social. Una economía que ya no será cuantitativa para las ganancias, sino cualitativa para satisfacer necesidades humanizantes que permitan el despliegue de las potencialidades humanas y el goce del tiempo libre, ¿no? Una economía ya no privatizada, sino socializada, donde se planifique y se autogestione tanto la producción como el consumo. Una economía ya no enajenada a una racionalidad instrumental, sino a una racionalidad democrática, axiológica y ambiental, por supuesto, ¿no? Que restaure el metabolismo social y universal, porque la prioridad ahora será la vida, las comunidades de vida y la vida del planeta, ¿no? En ese sentido, estos apuntes de ecosocialismo, por ejemplo, los de Logui son importantísimos, ¿no? Logui de inmediato dice, el ecosocialismo es una alternativa al progreso destructivo. Sus metas ya no son cuantitativas, sino cualitativas, satisfacer necesidades humanas y lograr un equilibrio ecológico. No podemos seguir divorciando estas cosas, ¿no? Hay que reunir la crítica social con la crítica ecológica, ¿no? Y la meta, ¿cuál será? No desarrollar las fuerzas productivas, romper con estos imaginarios productivistas, ¿no? La meta es cualitativa, que ganar tiempo libre para la humanidad, esa es la riqueza humana. Marx habla de esta riqueza también, ¿no? ¿Cuál es la riqueza del comunismo? Tiempo libre para desarrollar las potencialidades humanas y para disfrutar la vida, ¿no? Desde este ecosocialismo podemos criticar los fallidos ensayos de socialismo del siglo XX, ¿no? No bastó socializar las fuerzas productivas, ¿no? Al final se impuso una forma burocrática y autoritaria y con una lógica productivista que los llevó a un desastre, ¿no? No, por eso nosotros insistimos, una gestión democrática, una reorganización ecológica del sistema de producción, una planificación democrática, ¿no? Y en ese sentido, intentar instaurar esta utopía de Marx, el reino de la libertad que implicaba el socialismo, ¿no? Reducción del tiempo de trabajo, garantizando una vida digna y el desarrollo de las potencialidades humanas, pero también, y esto es central, la participación colectiva en la gestión del metabolismo sociedad-naturaleza. Pensamos que hay que pensar esta transición, este es el gran reto que tiene la humanidad en nuestros días, ¿no? Y yo creo que este es un tema central para la educación, ¿no? La educación, para que las escuelas dejen de ser, como dice Benjamín Berlanga, compañero de la UCIRED, dice, las escuelas son fábricas de ignorancia e indiferencia, ¿no? Instituciones que reproducen un sistema de ignorancia e indiferencia al propio funcionamiento de un sistema que a su vez produce ignorancia e indiferencia, ¿no? Atrevámonos a lo que nos plantea Freire, ¿no?
leer el mundo, leer críticamente al mundo, dialogar para ofrecer este mapa cognitivo que nos permita comprender y explicar al propio capitalismo, ¿no? En ese sentido, yo no veo otra. Tenemos que promover una educación anticapitalista. McLaren siempre anda planteando esto, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Y por cierto, no solo leer el mundo, sino escribir en el mundo, ¿no? Con narraciones y acciones transformativas, ¿no? Conectar la educación con las luchas ecosociales, ¿no? En ese sentido, yo soy parte de este proyecto de la OCIRED, particularmente la pedagogía del sujeto, promover una pedagogía de hacernos sujetos y sujetas intersubjetivos, interdependientes, ecodependientes, con una dimensión emancipatoria, ¿no? Promover también una educación y una pedagogía que rompa con el dualismo androcéntrico, ¿no? Que nos permita entender que somos seres naturales, vivos, animales, parte de la trama de la vida. Cuidar a la naturaleza es cuidarnos a nosotros mismos, ¿no? Quitar ese imaginario de dominar a la naturaleza y asumir este imaginario de muchos pueblos originarios. Somos parte de la naturaleza, tenemos que cuidar a la naturaleza. Promover una educación crítica, ética, política, ecológica, que no solo busque agrietar al capitalismo, sino transformarlo radicalmente, ¿no? Y como decía un poco al principio, una educación que conjunte la crítica al mundo con ejercicios de utopía, porque creo que eso también tenemos que ofrecer, la crítica y la utopía, la alternativa, ¿sí? Una alternativa complicadísima, pero yo creo que esa tiene que ser una de las grandes tareas educativas, pedagógicas en el mundo actual. Entonces, conversemos sobre el amenazante colapso global en curso, sí, en los espacios públicos, en la educación, por supuesto, ¿no? Y busquemos unir, organizarnos para cambiar la vida, transformar el mundo, cuidar a la naturaleza, y yo pienso que la manera de hacer eso es empujar una transformación y una transición ecosocialista, ¿no? Y bueno, pues muchas gracias por este espacio, por la escucha, y bueno, aquí estoy abierto a que lo dialoguemos, a que lo platiquemos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, gracias Andrés. La verdad que nos trajiste un montón de elementos para seguir pensando como educadores y educadoras populares, ¿no? La idea del colapso ecológico y entendiéndolo dentro de una crisis, dentro de la crisis civilizatoria del capitalismo. Y también es interesante ahí la propuesta que traes al final en relación a poder pensar una educación anticapitalista y ecológica, ¿no? Y como unir esta idea de la construcción de sujetos y sujetas políticos en y con la naturaleza. Me parece que es muy, muy interesante porque forma parte de poder cuidarnos y cuidar el mundo que habitamos, ¿no? Porque somos una trama unida, digamos. Ahí me parece muy, muy interesante los aportes, Andrés, que traes. Y bueno, invitamos ahora, si te parece, a hacer una ronda de preguntas. Si estás de acuerdo, Andrés, vamos a hacerte 4 preguntas. Si te parece, las hacemos todas juntas y vos después respondés. ¿Te parece bien? Sí, muy bien, perfecto. Gracias. Bárbaro, bárbaro. Bueno, en principio Mayra Ordaz quería hacer una pregunta, así que la escuchamos, Mayra. ¿Escuchamos?